¿qué tal? Mi nombre es Aldair Cano Martínez, soy estudiante de Ingeniería del quinto semestre de la Universidad Católica Luis Amigó. A continuación les voy a hablar sobre la evolución y características de los sistemas de base de datos. Primero que todo, hay que saber qué es una base de datos. Una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen este conjunto de datos. Estos programas que manipulan el conjunto de datos se les conoce como gestores de datos. ¿Qué es un gestor de datos? Es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contiene una base de datos. Los gestores de base de datos o gestores de datos hacen posible administrar todo acceso a la base de datos, ya que tienen el objetivo de servir de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones. En otras palabras, el gestor de base de datos es el administrador de todo esto, ya que te permite modificar, eliminar, guardar, hacer cualquier tipo de modificación o edición en la base de datos. Evolución de los sistemas de base de datos. La evolución de los sistemas parte de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos. Esto se dio pues obviamente en el inicio y de ahí surgió todo. Ya para la década de los 50 dan origen a las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para suplir la necesidad de información de las nuevas industrias. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas. Para la década de los 60 implementaron los discos. Este fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo, optimizó mucho el trabajo. Para la década de los 70 nacieron las bases de datos relacionales y crearon Oracle. Esta nueva actualización que le hicieron al diseño de las bases de datos optimizó demasiado el trabajo, ayudó a muchas empresas y con la creación de Oracle prácticamente se revolucionó todo lo que se conocía sobre las bases de datos. En la década de los 80, el modelo relacional consigue posicionarse del mercado de las bases de datos. Prácticamente llegó al número uno en ventas, en peticiones, en todo. En la actualidad, el modelo de las bases de datos es mucho más diverso. O sea, prácticamente dependiendo de la necesidad de la persona, asimismo está la base de datos. Y como las necesidades son tan diversas, se crearon un montón de bases de datos, modelos diferentes, todo muy actualizado, optimizado, entre otras cosas. Adaptación en las empresas. Para las empresas las bases de datos fueron un invento muy importante, de mucha ayuda, ya que les ayudan prácticamente a tener un orden en la empresa. Las hace mucho más eficientes y protege su información, que sería lo más importante. En las empresas, la base de datos lo que hace es agrupar y almacenar todos los datos de la empresa en un único lugar. También facilita que se compartan los datos entre diferentes miembros de la empresa. Evita la redundancia y mejora la organización de la agenda. Realiza una interlocución adecuada con los clientes. Y las características que se deben de tener en cuenta al momento de implementar o adquirir una base de datos. Debe de tener independencia lógica y física de los datos. Redundancia mínima, que no repita datos, que no haya basura, prácticamente que todo esté perfectamente nivelado, que no sobre nada ni falte nada. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, que sea multiusuario. Esto es muy importante, ya que lo mejor que puede tener la base de datos actual es que cualquiera la puede utilizar, no tiene límites de usuarios, ya que anteriormente pues sí era monousuario y solamente una persona tenía acceso, lo cual no era muy factible. Integridad de los datos, muy importante. Consultas complejas optimizadas, que sea muy rápida. Seguridad y acceso y auditoría. Esto prácticamente es lo más importante, ya que si la base de datos no es segura, la información corre peligro, se pueden robar, entre otras cosas. Respaldo y recuperación. Que tenga
un espacio exclusivo para guardar todos los datos en caso tal de que se eliminen o lleguen a dañarse los archivos. Acceso a través de lenguajes de programación estándar, que sea compatible con los lenguajes de programación que se utilizan actualmente. Con estándar se refiere a los normales, los predeterminados. Y ya eso sería todo sobre la evolución y las características de las bases de datos. Muchas gracias.